¿Qué deben hacer con el dinero las religiones? ¿Religión y dinero son compatibles? Conforme a las palabras de Jesús, uno de los dos más grandes mandamientos es amar al prójimo como a uno mismo. En efecto, el Evangelio según Mateo 22, 37 al 40 señala: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. El sello que identificó al cristianismo del primer siglo era el amor que se tenían entre sí los seguidores de Jesús. Por eso, el Evangelio según Juan 13:35 dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. En consecuencia, la carta de Santiago capítulo 2, 15 y 16 señala: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Bueno, este pasaje de la Biblia nos enseña que los miembros de una congregación no pueden desentenderse de la miseria y carencia que aqueja a los hermanos espirituales. En este sentido, veamos cuál era el principal destino del dinero que se acumulaba en las arcas de recaudación de la iglesia primitiva. El libro de Hechos 2, 44 y 45 expresa: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. En efecto, los cristianos del primer siglo no eran personas que se veían una vez a la semana para adorar. Ellos estaban juntos como una gran familia en que todos se cuidaban entre sí. Hechos 4:32 dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Nótese que la expresión ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía alude a que cada cual compartía con los demás todo lo que tenía, sin restricciones y sin discriminar entre unos y otros miembros. Hoy, tal nivel de amor parece imposible de cumplir. En los primeros siglos se aplicaban fuertemente los principios bíblicos en la vida de los cristianos, incluidas las normas de convivencia entre ellos, las cuales aplicaban disciplinas desde las reprensiones públicas y privadas hasta la separación total de la congregación, mientras se permaneciera en la falta o pecado grave. Todo esto restringía mucho el abuso y el aprovechamiento de algunos lobos infiltrados entre las ovejas. Existían derechos, pero también fuertes obligaciones de carácter moral, ya que todos se convirtieron voluntariamente con un previo conocimiento de las normas bíblicas. Véase 1 Corintios 5, 9 al 13, Gálatas 6, 1, Mateo 18, 15 al 17, 1 Timoteo 5, 20, Carta a Tito 1, versos 9, 10 y 13. Igualmente, Hechos 4:34 continúa diciendo: así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Note la expresión: traían el precio de lo vendido. Eso significa que el dinero era recaudado y administrado en pos de un beneficio común, no solo de quienes dirigían a la congregación, y los resultados de esto eran tan evidentes que el pasaje bíblico dice que no había entre ellos ningún necesitado. En esta sección del video contestaremos la pregunta central: ¿qué deben hacer con el dinero las religiones? Respuesta:
deben usar el dinero principalmente en el bienestar de sus miembros, ya que por los principios expuestos, lo importante son las personas, no lo material. También debían financiar las necesidades básicas de funcionamiento. Recuerde que la obra es espiritual. El objetivo de una congregación, por supuesto, no es fabricar dinero. Por tanto, no deberían generarse excedentes más allá de lo que se necesite, especialmente en el bienestar de la hermandad. Por eso, la pregunta que surge es: ¿deben capitalizar dinero las religiones cristianas? ¿Se imagina Jesús invirtiendo en la bolsa de valores, comprando inmuebles, invirtiendo en la banca y hasta comprando acciones en fábricas de armamentos? ¿Confiaría Jesús en que su Padre día a día sostendría a su iglesia? El Evangelio del Señor Jesús, según Mateo 8:20, dice: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Nótese, el mayor líder del cristianismo nunca buscó enriquecerse. ¿Están haciendo lo mismo las religiones y quienes las dirigen hoy? Proverbios 28:20 señala: el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Cuando las religiones se hacen parte del mundo, dejan de confiar en Dios para hacerlo en el dinero. Se olvidan de cuidar a su rebaño. Nótese por favor, se olvidan de cuidar a su rebaño y se apresuran a enriquecerse terrenalmente. Por eso, las religiones cristianas no deben capitalizar dinero. Este es para el bienestar del rebaño y para cubrir necesidades básicas de funcionamiento. Mateo 18:20 dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Ciertamente, no se requiere de templos, catedrales, ni ostentosas edificaciones para adorar a Dios. Como dijo Jesús, Él estará donde hayan 2 o más congregados en su nombre, aunque sea en un páramo, ya que lo que importa son las personas y la profundidad espiritual de los mensajes de cada reunión, no los edificios. La iglesia no es el edificio, sino los fieles mismos congregados en el nombre de Jesús, según Mateo 18:20. El diccionario enciclopédico bíblico Ropero Triviño Martínez señala que la palabra iglesia viene del griego eclesía y que en el Nuevo Testamento suele referirse a los fieles mismos, ya estén reunidos en un lugar determinado o no. El diccionario expositivo de W. E. Vine señala que eclesía se traduce congregación en la carta a los Hebreos capítulo 2 versículo 12 y capítulo 12 versículo 23, en lugar de su traducción usual de iglesia. En los primeros 4 siglos, los cristianos fueron duramente perseguidos y se reunían en la clandestinidad, sin necesidad de templos, catedrales o similares, pues donde hubiera 2 o más reunidos, allí estaría Jesús en medio de ellos, sin importar el lugar donde lo hagan. Si te gustó este video, compártelo y dale like. El investigador bíblico no representa a ninguna religión ni pretende llevar a nadie a ninguna religión. Tampoco es poseedor de la verdad absoluta. 1 Corintios 13, 9 y 10. Suscríbete a mi canal de YouTube, El Investigador Bíblico EIB. La religión verdadera se llama Jesús, según Juan 14:6.